surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Hoy en día las cosas parecen difíciles, parece que han cambiado para mal. Tal vez hemos pensado varias veces que nuestros sueños se han acabado, tal vez pensamos una y otra vez el qué podrá ser de nosotros, y nos quejamos una y otra vez de nuestra situación actual. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tenemos los problemas y nos agobian de tal manera como lo hace en el día de hoy, se nos olvida las cosas buenas que tenemos y las cosas buenas por las que estamos pasando. El ser humano, como lo hemos mostrado en este programa, es muy proclive a olvidarse de su historia. Y no estoy hablando acerca de la historia universal en esta ocasión, sino de tu historia, de lo que ha pasado en tu vida. Tal vez hoy en día puedes pensar que todo se ha acabado, que todo es malo, y ves con negativismo todo lo que sucede día a día en las noticias, en tu vida y en tu desarrollo. Pero lo cierto es que es muy fácil mirar lo que viene hacia adelante, pero qué difícil es recordar las cosas que ya tenemos. Por ejemplo, hoy en día tú estás sano, probablemente. Hoy en día tienes un lugar donde dormir, donde pasar esta cuarentena. Hoy en día tal vez puedes estar sufriendo algunas cosas con respecto a lo económico, pero te ha ido bien y te ha podido ir muy bien con todo lo que has hecho y con todo lo que ha permitido la vida que pase contigo. A veces pensamos en lo que nos falta, pero se nos olvida todas las cosas que ya tenemos, las cosas que son bendición para nosotros. Así que te invito a que puedas hacer una lista de las cosas buenas que tienes, de las que no te faltan hoy en día, y que con eso podamos mirar esto de una manera distinta, de una manera diferente. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Muchas han sido las corrientes religiosas, las creencias y formas de ver el mundo, las cuales han existido en diferentes periodos de la historia. Y aunque todas y cada una de ellas sean diferentes, todas son igual de válidas. La creencia es algo hermoso del ser humano, ya que permite pensar más allá de lo evidente, creer en un mejor porvenir para sí mismo, ver las cosas que no son como si fuesen, y así también poder hacerle bien a los demás. Y aunque hoy en día la multitud de creencias mayormente es bien aceptada por el común, no siempre fue así. Debemos recordar que para llegar a este momento histórico que estamos viviendo hoy, tuvo que pasar muchísimo tiempo y miles de personas que trabajaron para forjar este presente. Y recalco que no siempre fue así. En distintas épocas de la historia podían perseguirte por pensar o creer en algo distinto. Y no estoy hablando de tiempos inmemoriales. Hace incluso unas décadas pasaba así. O pregúntenle a los bosnios musulmanes que se sentían perseguidos, o que mejor dicho fueron perseguidos en la guerra de los Balcanes. Pero siendo francos, no hubo tal vez una época en la historia en la que pensar distinto fue tan perseguido como lo fue la Edad Media.
Siempre la vemos y siempre la hemos visto como la época del oscurantismo, el atraso y la maldad. Y tienen toda la razón. Ha sido tal vez la época más oscura que hemos tenido que vivir como especie, exceptuando algunas otras. Y el día de hoy nos vamos a situar en esta época, pues hoy hablaremos de un grupo de personas iguales a ti y a mí que pensaron diferente en aquella turbulenta época. Un grupo religioso que fue perseguido y aniquilado de la manera más implacable por la iglesia de aquel momento. Un caso que es prueba fehaciente de los atropellos que se vivieron en aquella época por parte de la iglesia contra los que pensaban y creían distinto. Prepárate, porque hoy visitaremos a un movimiento doctrinal que quedó bastante olvidado por la historia. Hombres, mujeres y niños que fueron brutalmente perseguidos y olvidados para siempre. Una masacre y un genocidio que no se nos puede olvidar jamás. Hasta ahora, porque el Nostromo viajará a la Francia medieval para visitar a los enigmáticos cátaros. Antes de empezar con su historia, echemos un vistazo a quiénes eran, o mejor en qué creían los cátaros. Esta corriente de pensamiento doctrinal que se fundó alrededor de los siglos XI, un poquito antes se cree incluso en el X, basaba su creencia en una mezcla entre el cristianismo y el maniqueísmo. Esta segunda corriente religiosa, poco conocida en este lado del globo, nació en la antigua Persia durante los primeros siglos de nuestra época. El maniqueísmo tiene una tendencia dualista. Esto quiere decir que en su metafísica o creencia, lo fundamental es la dualidad del universo. En pocas palabras, creían en la eterna lucha entre el bien y el mal. Las dos igual de fuertes, las dos igual de válidas. Estas dos corrientes religiosas se unificaron luego de una gran expansión por Roma durante el primer milenio de nuestra era. Entonces podemos decir que el catarismo suponía una especie de doctrina enfocada al gnosticismo, que, en otras palabras, era la combinación de doctrinas filosóficas sincréticas con el canon cristiano que se estableció años atrás en los diferentes concilios como el de Constantinopla y el de Nicea. Los cátaros creían en la eterna lucha entre el bien y el mal, representados respectivamente con Dios y Satanás. Sin embargo, a diferencia de los cristianos, estos creían que el mundo había sido creado por el diablo. Todo lo material venía del diablo, incluso los mismos cuerpos que hacían parte de la corrupción del enemigo de Dios, y por lo tanto, ellos, como personas corruptas, como seres creados para la maldad, debían acercarse a Dios, a la luz, para purificarse de toda maldad. Para ellos el mundo espiritual había sido creado por Dios y la carne, es decir, todo lo físico, había sido creado por Satanás. Esto implicaba varias cosas. Una de ellas que odiaban todo lo material, todo lo físico y todas sus derivaciones. Por ejemplo, el dinero, las pertenencias y las reliquias católicas o cristianas que la iglesia también pregonaba. Por ejemplo, hay que decirlo, los cátaros no comían carne o derivados de animales, pues para ellos también estaban corrompidos por el mal. Nunca habitaron en grandes templos, no poseían ninguna riqueza y más bien vivían en la más absoluta pobreza para guardar la humildad y así alcanzar la santidad. Mantuvieron su campaña por medio de donaciones y por medio de la mendicidad. Ahora, hay que decir otra cosa.
y es que eran célibes, es decir, que tenían abstinencia sexual, pero no por las mismas razones que los sacerdotes católicos, sino porque engendrar significaba traer al mundo un alma perfecta y condenarla a vivir en un cuerpo corrompido y hecho para el mal. Es decir, si todo lo bueno de Dios es espiritual, entonces ¿para qué traer un alma espiritual a sufrir al mundo? Por lo tanto, para ellos la concepción de la sexualidad y sobre todo del nacimiento era una herejía. Y he aquí la primera gran contradicción que, por lo menos yo le hallo a este asunto, ya que la única forma de expandir una creencia normalmente es que la persona pueda pasarle esta a sus hijos y a diferentes generaciones. Pero los cátaros creían más que todo en el evangelismo de persona a persona, en la conversión personal. Y el hecho de no traer almas al mundo, por así decirlo, también tambalea un poco lo que es el canon cristiano. Otras diferencias grandes recaen en que omitían el Antiguo Testamento bíblico, ya que algunos de ellos, o mejor dicho, sus grandes jerarcas, creían que Dios era pacífico, por lo tanto ellos eran pacíficos, y no un Dios de guerra, como se describe en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por esta misma razón ellos creían que el Antiguo Testamento lo había escrito Satanás, y por eso ellos eran pacíficos. No entraban en conflicto con nadie y se negaban a atacar a las otras personas. Tampoco se bautizaban, pues esto para ellos era un acto instituido por Juan el Bautista y no por Dios. Asimismo afirmaban que la vida del hombre era igual al de la mujer, diferente a lo que pensaba, por supuesto, la Iglesia Católica en aquel entonces, y por lo tanto la mujer podía ser sacerdotisa, por así decirlo, de su fe. Creían en la reencarnación, pues pensaban que la vida era un acto transitorio y que, también, de acuerdo al conocimiento que hayas adquirido en tus distintas vidas, podrías acercarte cada vez más cerca de Dios. Sin duda alguna, una corriente gnóstica importada de Oriente con las diferentes corrientes sincréticas, porque este estado al que ellos llegaban se parecía mucho al nirvana. Pero sin duda alguna, la creencia que más los diferencia de la Iglesia Católica Romana de aquella época y también de la actual junto con todas las demás corrientes cristianas era su pensamiento o creencia frente a Jesucristo. Los cátaros creían que el Hijo de Dios en efecto había venido al mundo, pero de manera espiritual y simbólica, ya que, si todo había sido creado por el diablo, el Hijo de Dios no podría encarnarse en un cuerpo de maldad. Es decir, que para los cátaros, Jesucristo nunca fue un hombre. Y esto último es una gran diferencia con el credo cristiano tradicional, y sin duda fue una de las principales razones por las que fueron perseguidos durante muchos años por el Papa y sus servidores. Una vez dejado en claro quiénes eran los cátaros, ahora vamos a aprender un poco más de su historia. Rastrear el origen de las doctrinas resulta un poco difícil para los historiadores, pues no existe como tal un origen claro en la historia del catarismo. La razón es que las pocas referencias que quedan acerca de este grupo de personas son escasas, ya que igualmente se cree que muchas fueron destruidas por la Iglesia para borrar el legado cátaro de la historia. Lo que sí sabemos es que serían los misioneros maniqueístas los que venían de Oriente que permearon las rutas de comercio con el Imperio Bizantino en el siglo XI. Y por medio de ellos es que esta doctrina se empezó a expandir por Europa, entrando por la actual Bulgaria. Pero los primeros cátaros aparecieron en Lemosín, Francia, durante las primeras décadas del siglo. Y es en esta zona donde esta corriente gnóstica empieza a ganar una gran fuerza. Piénsenlo de esta forma. Estamos en pleno año 1000 de nuestra era. Acaba de caer el gran imperio romano hace unos siglos, y con él todo el esplendor que éste trajo a Europa y en el mundo.
Y cuando hablo de esplendor, hablo de los avances científicos, tecnológicos y sociales. Todo esto se mandó a recoger, todo esto se perdió, pues la teocracia que se había instaurado en toda Europa había permitido este tipo de cosas. Es decir, que la Iglesia estaba en el poder. Se estima, por supuesto, además, que la esperanza de vida de aquella época era de tan solo 30 años. Las enfermedades además estaban al flor del día. Las calles medievales estaban repletos de enfermos, contaminados y hediondos al más pútrido olor que se puedan imaginar. Guerras constantes entre las regiones francas y el inicio de las primeras cruzadas. A esto hay que sumarle que la Iglesia llevaba gran parte de la riqueza de todo lo que había en Europa. Los hombres no podían tampoco acceder a Dios de manera directa, sino que la Iglesia católica suponía una especie de intermediario entre Dios y el hombre. La persecución frente a toda práctica considerada herejía también era pan de cada día. Por lo tanto, el miedo y la desesperación se apoderaron de la sociedad de aquel entonces. Pensémoslo de esta forma. Todo esto que acabo de mencionar, versus lo que pregonaban la doctrina cátara de aquel entonces, era obvio que muchos se convirtiesen sin ningún problema. Siendo cátaro podrías llevar una vida humilde, ayudando a otros, sin preocuparse por las riquezas o por las pobrezas. Y sobre todo podrías llevar una vida espiritual cerca de Dios sin depender del Vaticano. Por supuesto que era algo novedoso para la época y ganó muchísimos adeptos. Todo este movimiento fue creciendo y gran parte del movimiento cátaro se dio en la Occitania, que para quienes no sepan es la parte sur de Francia que colinda con Italia y con una parte de España. Cuando la Iglesia se empezó a dar cuenta del gran crecimiento del catarismo, empezó a mandar o a enviar sacerdotes para contrarrestar los efectos de esta prédica gnóstica. Pero lo que empezó a suceder fue insólito, ya que los enviados se convertían al catarismo. Y aunque algunos registros de distintas ejecuciones a cátaros durante el siglo XI existen, se dice que solían ser sectorizados y muy particulares. El papa de aquel entonces, Eugenio III, se daría cuenta de la creciente conversión al catarismo de la población de Occitania. Por lo tanto, con esfuerzos inútiles, intentó aplacarla. Ya entrados al siglo XII, se realizaron distintos concilios dentro de la Iglesia Católica para resolver el problema cátaro, en particular el Concilio de Tours y el Tercer Concilio de Letrán. Pero todos estos intentos fueron inútiles, y los pocos que eran perseguidos por la fe cátara lograban ser martirizados y generaron así un efecto contrario al deseado, por supuesto, ya que muchos se convertían por el mártir que habría muerto de turno. Y la situación siguió así, hasta que en 1198 se resolvió suprimir el movimiento cátaro con la definición sobre la fe del Cuarto Concilio de Letrán. El principal impulsor de esto, y quien perseguiría a esta fe hasta el fin de sus días, fue el temible Papa Inocencio III. Este personaje, Inocencio III, sería el primero en identificarse como el vicario de Dios en la tierra, un título que han ostentado todos los sumos pontífices desde entonces hasta ahora. Este hombre quería acabar con el problema cátaro de una vez por todas, pues ya se le estaba saliendo de control en el sector occitano y se estaba expandiendo por parte de España y de Italia. Hay que decir que Inocencio estaba decidido a hacerlo, pues según sus escritos, era el mismísimo Dios quien le había encomendado semejante oficio. Al principio intentó hacerlo de forma pacífica, es decir,
en convertir a los cátaros a la fe católica. Pero poco o nada pudieron hacer los monjes que se enviaron, ya que los cátaros solían ser muy radicales en sus creencias y además desconfiaban. Desconfiaban, por supuesto, porque un sacerdote católico normalmente llegaba con su cantidad de joyas preciosas, con sus atavíos y con una compañía de personas a su merced para ayudarle mientras hacía su trabajo. Y este era el tipo de persona que llegaba a predicarle a un grupo de gente que creía que el materialismo era del diablo. Por supuesto, no funcionó. Y esto suponía un cambio de planes. Y así fue como el Papa Inocencio III convocaría a una cruzada. Sí, así es, una cruzada para cazar y destruir de una vez por todas a los cátaros. A esta cruzada, que inició en el año 1209, se le denominó la Cruzada Albigense. Lo primero que hizo fue aplastar a aquellos regentes o aquellos reyes, o mejor dicho, todos los líderes que apoyaban a los cátaros. Esto incluyó a los condes de Tolosa y la corona de Aragón de aquel entonces. Una vez los amigos de los cátaros fuesen destruidos, lo que restaba era perseguirlos a todos y pasarlos por el tribunal eclesiástico de la Santa Inquisición. Fue así como empezaron a perseguir a todos los que decían ser cátaros a lo largo de la región. Y de esta manera sistemática los empezó a ejecutar. Claro, con la posibilidad de que se arrepintieran y apostataran de su fe. Pero la realidad es que eran muy pocas las personas que se cobijaban bajo este perdón, ya que los cátaros siempre se mostraron muy firmes en sus convicciones. Muchos prefirieron morir antes de rehusarse a su fe. Y esto seguía siendo un problema, ya que además la martirización suponía que la expansión de la fe llegara a los no creyentes por el testimonio de los mártires. Por esta razón se empezaron a utilizar unos métodos estratégicos bastante dantescos para la persecución cátara. El encargado de esto en su gran mayoría sería el conde de Leicester y Tolosa, Simón de Montfort. A este se le atribuye el exterminio sistemático de distintas poblaciones cátaras a lo largo de Europa. La más conocida fue la operación que llevó a cabo en el asedio de la ciudad de Béziers en el 21 de julio de 1209. En esta ciudad vivían muchos cátaros y habían conseguido refugio otros muchos. Cuando las tropas católicas consiguieron entrar en la ciudad, recibieron la orden de matar a todos los cátaros, sin importar si eran niños, viejos, hombres o mujeres. Simón de Montfort, que estaba al mando de los soldados, se quejó entonces ante el arzobispo, que en aquel entonces era Arnaldo Amberlich, de que no podía cumplir con esta orden, ya que no tenía forma de distinguir entre los católicos que vivían en la ciudad derrotada y los cátaros que también vivían allí, o que también se habían refugiado en la ciudad. Y es en este momento donde el arzobispo Amberlich pronuncia una frase que yo creo que se le hiela a uno la cabeza, o mejor dicho la piel, cuando escucha estas palabras. Lo que le dijo como solución el arzobispo a Simón de Montfort fue lo siguiente: mátenlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos cuando lleguen al cielo. De esta forma, más de 7.000 personas murieron a mano de los cruzados y de los hombres del Papa. Cátaros y no cátaros murieron allí. Esta era una táctica recurrente durante los asedios. Pero si de asedios cátaros se trata, hay que destacar el que se vivió en el castillo de Montsegur en el año 1243. Este duró 9 meses, y los hombres del Papa cortaron toda línea de suministros al castillo mientras asediaban, para que así pudiesen obligar a los cátaros a salir y que así se entregasen de manera, entre comillas, voluntaria. Y aunque las cruzadas duraron más de 15 años y Montsegur no fue ni por asomo la última sitiada a los cátaros, define muy bien cómo fueron todas las demás. Pues, en 1244, luego de 9 meses de resistencia en el castillo, los cátaros se entregaron. Niños, mujeres, hombres y ancianos, todos por igual, y ninguno de ellos renegó de su fe. Alrededor de 200 personas se posaron cerca de una gigantesca hoguera que los cruzados e inquisidores habían preparado,
y tomándose de la mano, entonaron himnos cátaros, caminaron juntos a la hoguera, murieron unos más rápido que otros, todos al mismo tiempo, frente a las caras horrorizadas de los presentes. Esta fue la realidad de miles de personas que por profesar una fe distinta a la católica romana de aquella época, tuvieron que vivirla. Es así que podemos ver que este era el destino, el cual les esperaba a todos aquellos que pensaran diferente. Y ningún cátaro, ninguno, jamás se defendió. Todos siguieron al pie de la letra su creencia y amaron al prójimo antes de querer defenderse. Y fue así como entrando al siglo XIII, la secta cátara se había prácticamente exterminado. La Inquisición había sido implacable y todos tenían temor de sufrir lo mismo que aquellos de los que murieron en los campos de Montsegur. Y a propósito de esto, hoy en día hay una piedra conmemorativa en el lugar en el cual fueron quemados todos los cátaros de Montsegur. Un lugar que usted puede visitar el día de hoy, o por lo menos cuando se acabe la cuarentena. Y en esta reza lo siguiente: aquí yacen las víctimas del puro amor cristiano. Y con estas frías palabras sentencia lo que fue pensar o creer distinto en aquella época. El recordatorio de una Edad Media oscura y de una institución que acabó no solo con los cátaros, sino con miles de personas que defendieron su fe. Y aquí concluye el episodio del día de hoy. Hay que decir que, como dato curioso, ni el Papa Inocencio III ni Simón de Montfort pudieron vivir para ver el fin de los cátaros. Una de estas coincidencias tan especiales que solo sabe dar la historia. La historia de los cátaros es enigmática y muy olvidada por la historia. De hecho, este grupo fue olvidado durante muchos siglos, casi 7, y pudo volver a aparecer en la historia, en los registros históricos, gracias a las investigaciones de Otto Ramm, quien durante la época de la Alemania nazi fue contratado por el mismísimo Heinrich Himmler para la búsqueda del Santo Grial, que, según dicta la leyenda, había sido entregado por la Orden del Temple a los cátaros y guardado en el castillo de Montsegur. Podríamos hacer un episodio de la búsqueda nazi del Santo Grial y otras reliquias en el futuro, pero en mi opinión personal, los cátaros no pudieron haber guardado semejante cosa entre sus manos. ¿O es que acaso se olvidan que, como ya lo mencioné, estos estaban en contra de todas las reliquias supuestamente santas que canonizaba la Iglesia y todo lo material? Otto Ramm sostenía que el Grial era la razón por la cual la Iglesia persiguió a los cátaros, pero de ser así, el catarismo se habría contradecido e invalidado a sí mismo, pues estos negaban que semejante cosa pudiese venir de Dios. Lo que sí creo es que algo estaban haciendo este grupo de monjes cátaros para incomodar a la iglesia de aquel entonces. Algo sabían que nosotros no. Y a lo mejor, si no hubiesen sido exterminados, tal vez podríamos conocer cosas de la historia que hoy en día nos son ocultas. Recuerden, los vencedores son los que cuentan la historia, pero eso no quiere decir que sea la historia verdadera. Todo un misterio el catarismo. Y uno que sobre todo nos recuerda que somos privilegiados hoy en día al decir lo que pensamos con libertad y creerlo de la mejor manera. Hoy en día no tenemos una inquisición como tal, pero de todas formas, pienso que existe una inquisición intelectual o pseudo-intelectual que busca socavar las opiniones de todos los demás. En este mundo nadie es mayor que nadie. Las opiniones de todos son bastante válidas. Todos somos humanos. Tenemos derecho a pensar y creer en lo que deseemos, pero sobre todo, a amar y a ser amados. ¿O acaso eso no fue lo que dijo un hombre muy sabio que anduvo en Galilea hace más de 2000 años? Él dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mensaje que sin duda le hizo falta a la Iglesia durante la Edad Media, pero que también nos hace falta a nosotros
en estos tiempos extraños en los que vivimos. Y así concluimos el episodio del día de hoy. A continuación vamos a leer los comentarios del episodio pasado, de la crisis del Y2K. Dejaron comentarios bastante interesantes. Antonio González nos dice: yo nunca supe de eso, y eso que me tocó cuando iba como en tercero de primaria. Aunque el fanatismo de mi abuela me asustaba un poco, nunca tuvo que ver con el Y2K. Lo mismo, y bueno, algo muy parecido, es lo que dice Jesús Martín Solorzano, que dice que las personas de 1999 eran fanáticas de los mundos post-apocalípticos y que él quería vivir como en Fallout, así con las bestias y como Pit-Boy o como Mad Max, de la serie de Mad Max, con carros modificados al estilo sadomasoquista. Pero es verdad, durante los años 90 hubo un fanatismo sobre todo en la rama del digamos que de los evangélicos, que yo creo que tomaron las cosas muy radicales a un extremo incluso enfermizo, y que no tenía nada que ver con lo que es la corriente cristiana común y corriente con la cual se profesa normalmente. Sin embargo, cuando se habla de apocalipsis, no importa si eres cristiano o musulmán o si eres ateo, siempre hay intriga y siempre va a despertar muchas cosas en la mente del ser humano. Un men ahí nos dice: le voy a contar una vivencia de un familiar cercano. Él vivió esos turbios tiempos del Y2K y él tuvo la gran idea de que cuando fuera o faltara poco para el año 2000, iba al calendario de la PC y lo cambiaba por 1980. Y fue así como se salvó de un Armagedón. Como siempre lo he dicho, buen video e interesante. Cuídate del COVID. Postdata: ¿quién diría que un error tan pequeño y minúsculo provocaría tanto escándalo en el mundo? Ni los famosos del mundo hacen tanto escándalo. Pero volviendo al tema, esto es la prueba de que cualquier cosa que se nos dé como información apropiada, hay que tenerle cuidado necesario. Se volverá sensación y hay que situarlo en donde se debe, porque si no, la situación se puede volver alocada. La Caverna del Coso nos dice: me impresiona que el Y2K fue un pánico mundial y una preocupación de muchas empresas. Sin embargo, me acuerdo que mi hermano dijo que la mayor parte de sus profesores se preocupaban, e incluso por el pánico que dio Televisa durante muchos lugares aislados, en el cual comprobaban residencias para autosalvarse. Pero que al final del 2000 supuestamente fue un gran cambio para México, aunque al final era lo mismo pero de distinta marca. Esto recuerda ya que él era un niño. Y bueno, recuerdo un documental que hablaba sobre el internet e incluso que el verdadero apocalipsis sería una tormenta solar, la cual dañaría todos los dispositivos causados en un caos real. Eso sí, no sabía casi nada del Y2K, e incluso en la prepa nos lo mencionaron pero nunca lo vimos. Me encantó el video y saludos desde México. Muy buenas, digamos que anécdotas, tanto de un men ahí como de la Caverna del Coso. Eso está muy bien, todos hacemos historia y hacemos parte de la historia. Y me gusta que ustedes puedan comentarlo y que puedan aportar todos sus comentarios. Gus Sánchez nos dice que cuándo vamos a hablar de Tesla. Todavía no lo tengo pensado, pero por supuesto que algún día hablaremos de Tesla. Y Jesús Olivas finalmente nos dice: ¿quién creería que costaría millones de dólares tan solo poner 2 ceros en el sistema de fecha? Sigue así, tus videos son geniales. Espero que tengas muchos más suscriptores. Muchas gracias a Jesús Olivas, a Gus Sánchez y a todas las personas que comentaron en este video. Si quieres aparecer en los comentarios del próximo video, pon tus comentarios, aporta a este programa, porque como lo he dicho muchas veces, no soy solamente yo, sino todos hacemos parte de la tripulación del Nostromo y podemos aventurarnos en regiones desconocidas de la historia.
Por ahora yo solamente quiero darle las gracias. Durante esta semana el canal creció bastante, de manera exponencial. Así que les pido que se suscriban a nuestro canal de Facebook y a nuestro canal de Instagram. En Instagram aparecemos como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Si eres nuevo y acabas de llegar al canal, te pido que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También quiero comentarte que subo videos todos los jueves y domingos. Este domingo prepárense, porque tenemos una cita en la tarde para un café Nostromo. Entonces, yo soy Juan Manuel Correa y me despido por esta ocasión. Nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, a bordo del Nostromo.